Bienvenidos, amados hermanos. El Ministerio Latinoamericano Misionero presenta su programa, Así está escrito. Hemos desarrollado este programa con el exclusivo propósito de promover el avance de la predicación del Evangelio a través de la Fundación de Iglesias en América Latina. Nos complacemos en presentar una predicación más con el pastor y misionero Boanerges Morán. Dios le bendiga, amable oyente. Qué bueno es que una vez más estamos juntos para continuar meditando en la preciosa palabra de Dios. Hemos estado meditando en temas muy interesantes en el libro de Romanos. Terminábamos el programa anterior meditando en la expresión que el apóstol Pablo dice en Romanos 7:22. Él nos dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Decíamos, hermanos míos, que estas palabras son inapropiadas en la boca de un hombre que no ha sido regenerado. Y es que solo un hombre que es salvo, solo una persona que ha nacido de nuevo, se deleita en la ley de Dios. Tal como podemos leer las palabras de David en el Salmo 19, versículo 7 en adelante. Vaya conmigo a la palabra de Dios y examinemos las expresiones de un hijo de Dios en cuanto a la ley de Dios. Nos dice el salmista en Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, dice él, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son, dice el salmista, más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces, más que miel y que la que destila del panal. Y luego él termina diciendo, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Yo tengo mi voluntad en tu palabra. Yo tengo en mí el querer obedecer. La palabra deleitar significa estar de acuerdo. Yo me deleito en el hombre interior, me deleito en la palabra de Dios. Estoy de acuerdo. Yo soy feliz, estoy de acuerdo con la ley de Dios. Estoy de acuerdo con la palabra de Dios y deseo sinceramente obedecerla. Pero yo soy un esclavo, un cautivo del pecado. Esta es la triste realidad de mi situación. Romanos 7:23, el apóstol nos dice, pero veo otra ley en mis miembros, aparte del hombre interior, en lo que yo me deleito en la ley de Dios, yo veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva, dice el apóstol, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hay una lucha entonces. Note la gran batalla y conflicto, la lucha intensa que está teniendo lugar en el interior del apóstol. Es una lucha que es real y es constante en el interior de cada creyente. Vaya conmigo a Gálatas 5:17. Nos dice la palabra de Dios, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos, carne y espíritu, se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Estimado oyente, ¿quién está ganando esta gran guerra? El versículo 23 dice, yo ya he perdido, soy un prisionero de guerra, un cautivo, estoy vencido. Y el apóstol termina diciendo en el verso 24 del capítulo 7, miserable de mí, yo necesito un libertador. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? La palabra miserable significa desventurado. Un hombre miserable es el hombre que se encuentra en una condición miserable.
Todo creyente necesita llegar al punto en que reconoce su propia miseria y su propia impotencia. Tenemos que ver nuestra desesperada necesidad de un Salvador. Necesitamos un Salvador. Necesitamos alguien que nos liberte. Dios nos lleva a las profundidades de la desesperación. El Espíritu Santo convence al hombre de estas cosas. Pero no nos deja Dios en las profundidades de la desesperación, sino que luego Él nos lleva a las alturas de su gracia. Hermanos míos, el hombre y la mujer miserables son cautivos, son esclavos del pecado, queriendo hacer lo que es recto, pero no teniendo el poder para hacerlo, y termina haciendo lo que detesta. El apóstol dice, lo que no quiero, eso termino haciendo. La conclusión a la que llega el apóstol, las palabras desesperadas y la palabra desesperada a la que llega todo creyente tarde o temprano es, ¿quién me librará? Este es el clamor por un libertador. ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me liberto a mí mismo? No puedo, necesito quien me liberte. Hermano mío, ¿ha descubierto por sí mismo usted que es incapaz, impotente y sin esperanza? Y finalmente clama por la liberación que viene fuera de usted, viene de Dios. Y es que, como ya hemos dicho, la ley no le puede ayudar. La ley no puede hacerlo santo. La ley no puede santificar. Por eso el apóstol clama por el Señor, no por la ley. La ley no es cumplida por nosotros, es cumplida en nosotros, por el Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. El apóstol dice, ¿quién me libra de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 6, verso 6, vaya conmigo. Dice la palabra del Señor. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Debemos entender, sea destruido, sea inutilizado, sea inmovilizado, sea neutralizado. Romanos 7:23 dice, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Hermanos, nuestros cuerpos aún no han sido redimidos. El cuerpo es el cuartel general del pecado morador. Y los miembros del cuerpo son los instrumentos del pecado que mora en nosotros. Ahora, necesitamos ser librados. Necesitamos andar en la libertad de Cristo. El apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me va a librar? Pero luego termina diciendo en el verso 25, vaya conmigo a Romanos 7:25. Escuche, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El Señor Jesucristo es el gran libertador. Romanos capítulo 11, verso 26 nos dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. El Señor Jesús es el libertador. Segunda a los Corintios capítulo 1, verso 10 nos dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Escuche, presente, pasado y futuro. Escuche, el cual nos libró y nos libra, nos está librando el día de hoy, y que también nos librará. Esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. El Señor Jesús es el libertador. Uno puede leer en la palabra de Dios a Cristo diciendo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero es necesario apropiarnos esa libertad por la fe.
Debemos andar en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo nos apropiamos de eso? Obviamente no por la fuerza de la carne, no por la acción de la carne, sino por la fe en lo que Dios ya ha hecho. Hermanos, la palabra gracia es una palabra de fe. Yo creo que Jesucristo es mi gran libertador del pecado. Gracias. Yo creo que ya no soy esclavo del pecado. Gracias. Yo creo que ya no soy prisionero del pecado, sino que soy prisionero de Jesús. Gracias. Mi ayuda no viene de mí mismo. Gracias, Señor. Mi ayuda no viene de ningún otro lugar, sino de Jesús, mi Salvador. Gracias. Hermanos, la victoria no viene ni puede venir de ninguno de los programas que los hombres tienen, ni de los métodos de autoayuda. La victoria, escúcheme bien, la victoria sobre el pecado única y nada más viene por Dios. La produce Dios, la ha dado Dios. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Podemos leer en la palabra de Dios. Vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 2 y versículo 14. Nos dice ahí el Señor: mas a Dios gracias, el cual nos lleva, escuche, siempre, subraye la palabra siempre. No dice el cual nos lleva algunas veces, no. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre de triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermanos, la última parte del versículo 25 concluye y resume los versículos 15 al 24. Así que, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado, dice el apóstol. Hay una parte en mí, estimado oyente, y hay una parte en usted, y hay una parte en todo creyente que jamás va a servir a Dios, que no se sujeta a la ley de Dios, que no agrada a Dios y no puede agradar a Dios y no puede sujetarse. Esto es la carne. Esa carne de nosotros ha sido inutilizada, ha sido puesta en Cristo. Y por la fe debemos creer que esto así es. El apóstol dice, y ya no vivo yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice él, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Debemos andar en la libertad, con que Cristo nos hizo libres. Y debemos creer por la fe y vivir conforme el hecho, la acción de Dios, lo que Dios ya ha hecho en la cruz de Cristo. Hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Hemos muerto juntamente con Cristo y hemos sido sepultados juntamente con Cristo y hemos resucitado juntamente con Cristo. Hay dos grandes lecciones que toda persona necesita aprender. La primera lección se relaciona con la salvación y la segunda lección se relaciona con el vivir la vida cristiana. En primer lugar, yo no puedo salvarme a mí mismo, hablando de la salvación. Ningún hombre puede salvarse a sí mismo. Esto es algo que lo tenemos claro. Y lo hemos enseñado una y otra vez y lo seguiremos enseñando. Ninguna persona puede salvarse a sí mismo. Necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que nos salve. Y examinamos pasajes como Tito capítulo 3 y verso 5. Nos dice la palabra de Dios. Nos salvó, escuche, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nosotros no hemos hecho alguna obra de justicia que nos haga salvos, pero nos salvó.
no por obras nuestras que nosotros hubiéramos hecho, dice el apóstol, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La salvación es una obra de Dios. La salvación no puede ser efectuada por uno mismo. Hay alguien en el exterior, nuestro Dios por Jesucristo, quien nos salva. Efesios capítulo 2, versículo 8 al versículo 9. Vaya conmigo a la Escritura. Nos dice ahí el Señor: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Escuche, estimado oyente, por gracia sois salvos. No podemos ser salvos de otra manera, porque por gracia sois salvos. Y esta salvación viene por medio de la fe. Y la fe tampoco es de ustedes, dice el apóstol. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero ni aun la fe es algo de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Y luego dice el verso 9, no por obras. La salvación no es por obra de ningún hombre, para que nadie, escuche, se gloríe. Nadie puede jactarse en la presencia de Dios. Nadie puede decir, yo alcancé la salvación. Hay personas que dicen, yo alcancé la salvación, o yo estoy luchando para alcanzar la salvación. Estimado oyente, lo único que tú puedes hacer es recibir la salvación. Tú no puedes ser salvo por ti mismo. Tú no puedes esforzarte hasta alcanzar. Tú tienes que recibir la salvación. El hombre es incapaz para cambiar, incapaz para dejar de hacer lo malo, incapaz para hacer lo bueno. Y esto lo tenemos muy claro en Jeremías capítulo 13, verso 23. Vamos a la palabra del Señor. Dice Jeremías en su meditación: mudará el etíope su piel, y el leopardo sus manchas. Y luego razona el profeta: así también podréis vosotros hacer el bien, estando habituados a hacer mal. Hermanos, debemos de dejar de tratar de hacer lo que solo Dios puede hacer. Debo dejar de tratar, debo de empezar a confiar en Dios. Tenemos que creer en el Dios que salva y confiar en Él, porque la salvación viene de Dios. Eso es lo primero que estamos viendo. La salvación es algo que viene de Dios, y lo único que el hombre puede hacer es recibirla. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Ahora bien, número 2. Tampoco nosotros podemos vivir la vida cristiana por nuestras fuerzas. No podemos ser victoriosos en la vida nueva, en la vida cristiana por nuestra fuerza. No podemos ser salvos por la fe, pero luego vivir en la fuerza de la carne. Escúcheme, no se puede. Somos salvos por la fe y somos mantenidos en esa victoria por la misma fe. La misma fe que necesitamos para ser salvos es la misma fe que necesitamos tener cada día para vivir en victoria. Necesito un libertador, alguien que pueda salvarme del poder del pecado que mora en mí. Primero vimos que necesito un salvador, alguien que me salve de la condenación. Pero necesito a alguien que me libre cada día, que me dé la fuerza suficiente para vivir esta nueva vida en Cristo. Hermanos, yo confío en Cristo para la salvación. Yo soy salvo. Inmediatamente yo amo a Cristo y deseo agradarle. Deseo servirle. Deseo hacer su voluntad y deseo andar en sus caminos. Al principio las cosas parecen ir muy bien, pero pronto empiezo a tener problemas con el pecado. No puedo entender el motivo. Yo deseo servir a Dios, pero comienzo a ver que hay una realidad en mis miembros y comienzo a ver mi impotencia. Hermanos, a veces parece que estoy perdiendo más que ganando. Veo en mis miembros una ley
que me lleva al pecado. Esa es la conclusión a la que llega el apóstol Pablo. Cada creyente tarde o temprano es confrontado con esto. Ahora, el engaño de la carne es pensar que nosotros podemos vivir la vida cristiana esforzándonos. Hermanos, así como tú fuiste salvo por la fe, tú debes ejercer la misma fe para vivir en victoria. Cuando vivimos la vida cristiana, muchas veces parece que hay más fracasos que victorias. Hermanos, la vida cristiana es de lucha, una lucha que es muy real. Al final, cada creyente ha de llegar a la conclusión que llegó el apóstol Pablo. Me doy cuenta que yo no puedo. Me doy cuenta que soy incapaz. Me doy cuenta que no hay fuerza en mí y no puedo hacer el bien. No tengo lo necesario para vivir la vida cristiana en mí mismo. No puedo hacerlo. Y esto es exactamente lo que Dios quiere que tarde o temprano cada creyente descubra. Yo solo no puedo. Yo necesito de Dios. Muchas veces pensamos erróneamente que necesitamos de Dios para ser salvos, pero que ahora ya, siendo salvos, podemos vivir aparte de Dios y podemos vivir y ser victoriosos nosotros. Hermano mío, hermana mía, escucha. Esto no es así. Vaya conmigo a San Juan, capítulo 15, versículo 5. El Señor nos dice, yo soy la vid. Escuche, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Escuche, porque separados de mí nada podéis hacer. No dice separados de mí podéis hacer poquito. Separados de mí podéis hacer la mitad. No, porque separados de mí nada, absolutamente nada podéis hacer. Yo quiero terminar con esto, hermano mío. Esa fe que tú depositaste para ser salvo, esa fe que tuviste que ejercer en el Hijo de Dios para ser salvo en aquel día, es la misma fe que tienes que ejercer en Cristo cada día para vivir en victoria. Sé victorioso. El Señor nos ha hecho libres. Y esa libertad con que Cristo nos hizo libres, solamente podemos vivirla realmente por la fe. Yo le invito pues a ejercer esa fe cada día. Hermano mío, aún hay muchas cosas en las que vamos a meditar, pero lamentablemente nuestro tiempo se ha terminado. Le invito para que juntos continuemos en el próximo programa. El Señor le bendiga ricamente. Amable oyente, estando conscientes de que nos encontramos viviendo en un tiempo de gran apostasía y rechazo a la bendita palabra de Dios, como ministerio tenemos el objetivo de no solo predicar el Evangelio, sino también el de ser utilizados por nuestro Salvador para establecer nuevas congregaciones con sana doctrina en América Latina. Le invitamos a que se nos una en esta ardua pero necesaria tarea. Puede participar con nosotros orando fielmente cada día para que Dios nos fortalezca y provea para cada una de las necesidades del ministerio. También puede apoyarnos con su generoso aporte económico. Para esto, por favor, escríbanos a nuestro correo electrónico p.radio@ministeriomlm.org. Si necesita más información, visite nuestra página web en la siguiente dirección: www.ministeriomlm.org.